Yo les dejé un video, ¿verdad? Para que revisaran esa parte de la ley de Coulomb. Entonces, si quieren, vamos a empezar de ahí como para repasar. Primero tenemos de que aquí, esa fórmula, ¿verdad? Le vamos a poner fuerza electrostática. Yo creo que lleva acento aquí. Electrostática. Déjenme ver aquí. Ok, aquí dice que entonces la fuerza sería un parámetro que se define así, ¿verdad? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Aquí vamos a tener las magnitudes de las cargas y aquí la distancia relativa entre cada una de ellas. Aquí puede estar al cuadrado, pero si aquí es el vector unitario. Si no es el vector unitario y es el vector de posición relativo, entonces aquí es R a la 3 y aquí el vector R, porque los vectores unitarios se definen como el vector R, bueno, el vector entre su magnitud, ¿verdad? Desde ahí sale la fórmula segunda, ¿no? Bueno, pero eso es ya la fórmula en sí, ¿verdad? Se comentó, por ejemplo, de que cargas iguales se conocen de que se repelen, ¿verdad? Y cargas opuestas se atraen, pero que el signo, el más y el menos, es arbitrario, ¿verdad? Es decir, que lo que tenemos en este caso nosotros como asignación de más y menos fue algo que se le ocurrió a Benjamin Franklin, nada más. O sea, se le pudo ocurrir otra cosa y pues tal vez hubiera funcionado, ¿verdad? Pero este parece que fue mejor, ¿verdad? Más fácil de digerir. Y en general, nosotros lo vamos a tener esto en 3 dimensiones, pero nosotros nos vamos a enfocar en el plano más que todo. Entonces, por ejemplo, usted va a tener un vector que le vamos a llamar el punto de campo, que ya al hablar del campo eléctrico, sería donde nosotros vamos a medir la perturbación que generaría una carga externa, ¿verdad? En ese punto. Ese sería el punto de campo. Ese le vamos a llamar R, el vector R, mira. De ahí vamos a tener el punto fuente, que en este caso en la fórmula de Coulomb son dos cargas puntuales, ¿verdad? Sin masa, sin volumen. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un vector que se va a llamar R'. Le puede poner en minúscula, ¿verdad? No hay problema. Entonces, si nosotros a R' le sumamos el que vamos a llamar el vector R, nosotros obtenemos el vector, si quieren lo voy a dejar así, R nada más. O yo creo que mejor lo voy a escribir así. R', R, y el otro como lo ponen. No, lo pone en minúscula, entonces no lo voy a poner así. Este lo tenés así, este es el vector y este es R. Entonces el vector relativo es R menos R'. Bueno, y la magnitud es el R cubo que sale ahí, miren. Entonces este es el vector, este de acá, miren. Pero la magnitud de ese vector entonces sería entonces así. El que llaman R, ¿verdad? La magnitud de este es el que llaman R. Bueno, entonces tenemos de que la situación aquí es radial, miren. El vector este relativo ejecuta una fuerza, ¿verdad? De manera radial, de atracción o de repulsión.
En cuanto a las unidades, creo que aquí lo mencionan, si no ya lo vamos a ver. Ese 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 normalmente se escribe como la carga electrostática y creo que anda en el orden de 9 por 10 a la 9. Creo que es, vamos a ver, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado newton. Creo que esa es la unidad, miren. Ya lo vamos a chequear, pero en lugar de escribir esto, a veces se suele escribir esa constante. Pero cuando trabajamos el cálculo de campos eléctricos en general, o magnéticos y todo lo demás, eso, ¿verdad? A veces es mejor dejarlo de esa forma, porque el 4pi sale normalmente de la cuestión estas de simetrías. Entonces se cancela y pues sale más reducida la expresión, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, si fuese un ejercicio numérico, digamos, pues en nuestro caso solo sería usar este valor, ¿no? Bueno, de ahí, aquí tenemos la situación en diferentes coordenadas. La más común que usted va a utilizar es la coordenada cartesiana, pero también se usa la cilíndrica. Entonces, la cilíndrica es como la polar, en 2 dimensiones es la polar, la que usted ve en movimiento circular uniforme. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Y, aquí tenemos X. Por ejemplo, aquí tendríamos como el círculo. Y la distancia desde el origen hasta donde está el círculo es la unidad ρ unitario. Es decir, que es un vector unitario que se dirige en esa dirección. Mire. Entonces sería como el vector rojo, mire. Ese sería ρ unitario. Y el otro sería el tangencial, que sería de esta manera. Mire. Y ese se abre de esta forma. Entonces, pues nos dicen aquí, ¿verdad? Que si usted quiere ubicar un vector ya en 3 dimensiones, entonces el vector R se puede escribir como ρ unitario más z unitario. Es decir, que con ρ unitario ubicamos el plano XY y de ahí levantamos una cantidad z ya cuando queremos en 3 dimensiones. Las esféricas no la vemos mucho, solo lo vemos en este caso cuando hay esferas más que todo, pero, perdón, casi siempre sale cuando hablamos de distribuciones de carga, ¿verdad? Donde a veces el diferencial de volumen es igual a 4pi r cuadrado diferencial de r. Pero normalmente solo es ahí. Bueno, de ahí tenemos ahí, ¿verdad? De que, pues experimentalmente mencionan, se sabe, o sea, de lo que sabemos de las leyes de Newton, tenemos la cuestión esta de la fuerza neta. Si la fuerza neta es igual a 0, puede significar de que el objeto está en reposo o que se mueve a rapidez constante. Pero si es distinto de 0, significa que está acelerado. Entonces lo que nos mencionan en el texto es de que, por ejemplo, se ha hecho, ¿verdad? Situaciones estas para comprobar si es realmente a la 2 o algún decimal cercano a la 2 y si cumple lo que se sabe acerca de la fuerza neta, que si ustedes se acuerdan es la suma de las fuerzas externas que se aplican a un sistema. Entonces en este caso se dice, ¿verdad?, de que nosotros podemos usar lo que llaman la ley de superposición de fuerzas, ¿verdad? En la que ustedes pueden solo considerar de manera individual cada par de carga, ¿verdad? Porque ahí tenemos varias. La pregunta era, bueno, ¿y cómo hacemos ahora para calcular esa fuerza eléctrica
si tenemos más de una carga, ¿no? Entonces lo que nos dicen es de que podemos usar la parte de superposición, es decir, podemos sumar todas las cargas que ustedes tengan sobre la carga de interés, que si ustedes notan es el QR que llaman ahí. Todos los demás son los que vamos a llamar fuentes, porque son los que vamos a ver pronto generarán lo que es un campo eléctrico. Mientras que el QR es la carga que siente la presencia de ese campo debido a ella. Bueno, ahí está el valor, miren, 9 por 10 a la 9, solo que puse mal el newton. Aquí está mal. Se puede deducir por análisis dimensional, ¿va? Yo quise apelar a la memoria. Bueno, el epsilon sub 0, miren, les dicen que es 8.85 por 10 a la menos 5. Y esta parte de aquí arriba les dice cuando es más de una carga. Entonces la fuerza neta debido a la parte electrostática es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Tendríamos que se analiza una carga nada más, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle Q aquí y aquí la sumatoria de esto. Bueno, el I es porque hay varias cargas, ¿verdad? Y las ponemos todo en la sumatoria, pues porque va a cambiar la distancia, ¿verdad? No necesariamente van a ser iguales. Entonces por eso le ponen aquí QI, RI y todo lo demás. O sea que aquí está malo, este es R unitario, ¿verdad? Por eso lo escribo mejor acá, miren, para que lo tengan ahí. Bueno, entonces, esas son algunas fórmulas, ¿verdad? Aquí está el principio de superposición, miren. La suma vectorial de las fuerzas dice que las dos cargas ejercerían individualmente. Podemos entonces solo considerar como que si estuvieran aisladas cada par entre la fuente y el campo, ¿verdad? Entonces recuerde, campo para nosotros es el punto de interés, donde va a estar la carga cuya fuerza queremos medir. Y en el otro entonces le llamamos fuente, que es la que vamos a ver genera la fuerza. Entonces podemos hacer esa superposición, ¿no? De ahí viene lo de las distribuciones continuas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero el rho, el sigma y el lambda, ¿verdad? Pues ahí como dicen, ¿verdad? Depende generalmente de la posición. Es decir, que en general no es constante, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros lo vamos a trabajar de esa manera, ¿verdad? Que en general, salvo algunos casos bien peculiares, nos van a decir de que varía de manera lineal o de alguna función, ¿verdad? De R'. Si no, pues si no nos dicen eso, usted asuma que es constante. Bueno, de ahí viene la necesidad de, bueno, definir esto, ¿verdad? Formalizar esta parte de la interacción entre cargas. Ok, entonces aquí miren, hacen estas dos preguntas en el libro. ¿Cómo sabe que cada una que la otra está ahí? Dice. ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto de una sobre la otra? Entonces eso le llaman el campo eléctrico, miren. No es en este caso una ayuda visual, sino que es una situación real, ¿verdad? Es así como la fuerza, así como la masa, es una cantidad que existe en realidad. Solo que nosotros, para efectos de visualizar, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta entender estas cosas, utilizamos métodos algebraicos o gráficos para poder tener una mejor idea, ¿va? Entonces, si ustedes notan, esas flechas tienen un puntito en medio. Eso sería como para distinguir la carga, ¿verdad? Que estaría en ese punto. Si estuviera una carga en ese punto, el efecto, digamos, sería de que se movería en esa dirección,
radial hacia afuera. Es decir, voy a tratar de tomar una captura. Estaríamos diciendo de que, por ejemplo, porque no, es que no sé si miran el mouse, la verdad. Lo que estaría diciendo es esto, miren, de que ese puntito que ves ahí sería entonces la carga que podría estar, no tiene que estar forzosamente. Y si lo está, se movería entonces, perdón, si lo está entonces se movería en esa dirección. Es decir, que ahí solo tenemos un mapa, pero no está completo, porque si nosotros colocáramos todas las configuraciones posibles, tendríamos que llenar todo el plano de flechas y básicamente estaría todo de color blanco. Entonces, si la carga es positiva, es radial hacia afuera, la dirección. Y si es entonces un electrón o una carga positiva, ¿verdad? Negativa, entonces tendríamos que es radial hacia adentro. Y la misma cuestión, es decir que lo que hacen es, pues, distinguir, ¿verdad? O definir una cantidad, un objeto cargado muy pequeño para que él de alguna manera no interfiera en su propio campo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando estos dos estén juntos que el campo eléctrico va a cambiar. Bueno, aquí sería hacia adentro, ¿no? Ok, entonces la idea es de que, por ejemplo, si lo vemos así como está esta fuerza, ¿verdad? Pongámosle la parte matemática si quieren. Tenemos la sumatoria de varias cargas, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, esas cargas positivas y negativas que están ahí. Y todas ellas contribuirían de esta manera. Entonces, a todo esto, si nosotros definimos en este caso una cantidad pequeña, es decir, una carga muy pequeña dimensionalmente, ¿verdad? Nosotros podríamos distinguir esto como el campo eléctrico y tendríamos que la fuerza, digamos, si solo fuese por una partícula, la fuerza sería entonces la carga sobre 4pi, perdón, aquí voy a poner todo esto adentro. Esto es lo que vamos a definir como campo. Entonces la idea es esta, ¿verdad? De que esta carga, ¿verdad? Esta carga va a ser pequeña. O sea que no va a generar un campo eléctrico por sí mismo. Entonces normalmente le ponen un Q0. Entonces cuando están evaluando el límite, perdón, cuando están evaluando el campo, lo que hacen es eso. Decir de que pues básicamente la carga es muy pequeña para que no genere él mismo un campo eléctrico, ¿verdad? Y que a eso entonces le vamos a llamar la medición de un campo, ¿verdad? Y el campo se define como estamos viendo ahí, ¿verdad? Es decir, el campo por una partícula, digamos, sería entonces Q por R, ¿verdad? Sobre RI cuadrado. Eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Nos dice entonces, para introducir este concepto, veamos la repulsión mutua entre dos cuerpos cargados, dice positivamente, A y B. Entonces ahí tenemos, dice de que pues se va a dar la repulsión, ¿va? Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, o miraríamos en el caso este. O sea, cualquier carga que usted agregue aquí en esas flechas nos están indicando la repulsión. Y entonces viene y hace de que ya no sea una partícula cargada con una dimensión, sino que básicamente como el concepto de partícula que usted maneja en 100. ¿Verdad? Es un punto sin dimensiones y en este caso por eso se hace la aproximación de la carga de esa manera.
Y bueno, de esa manera entonces hemos visto de que es necesario definir el concepto de campo eléctrico y que es un fenómeno, ¿verdad?, de la naturaleza. No es algo que está definido por una necesidad algebraica o matemática, ¿no? Entonces dice aquí, adoptamos el punto de vista de que esta fuerza es ejercida sobre Q0 por el campo en P. Así, el campo eléctrico es el intermediario con el que A comunica su presencia a Q0. Debido a que la carga puntual Q0 experimentaría una fuerza en cualquier punto del entorno de A, el campo eléctrico que A produce existe en todos los puntos. Y ahí le hacen la definición, ¿eh? Y de ahí venimos a la formulita. Entonces, si usted conoce el campo eléctrico, pues solo aplica en este caso el producto de Q. Y usted ya sabe la fuerza que va a sentir Q debido a ese campo eléctrico, sea que sea una partícula o muchas, ¿verdad? Entonces miren el efecto de por qué dicen de que debe ser pequeña el punto de campo o el Q0 para que no interfiera. Miren, si en este caso tiene una carga significativa, estamos viendo de que aquí se genera más bien lo que es un dipolo, miren. Y lo que tenemos nosotros como las líneas de campo, ¿verdad?, son esas flechas, ¿verdad? O sea que las flechas para nosotros solo son una forma de visualizar el campo eléctrico. En realidad no las vemos, ¿verdad? Pero están presentes. Entonces esas líneas de campo nos ayudan a conocer lo que es en este caso la interacción entre las partículas. Otra cosa es que esas líneas de campo nosotros también le vamos a llamar líneas de fuerza. En 321 ustedes lo van a ver mejor, ¿va? Algunas formulitas de eso. Pero en este caso para nosotros simplemente significa de que cualquier línea de campo que mires, cualquier dirección tangencial que esté a esas líneas de campo, va a representar la fuerza que se experimentaría por ese punto de campo, ¿verdad? Debido al campo eléctrico generado por, digamos, esta carga, digamos. Es decir, para una sola partícula cargada positiva, las líneas de campo son de esta manera. Y como son radiales, esa también es tangencial. Y esa es la dirección en la que se aplicaría la fuerza. Pero si ya tenés un dipolo, miren estas de aquí, por ejemplo, voy a tratar de tomar una captura, por si no se ve el mouse. Entonces aquí miren, por ejemplo, este de aquí, ya van a ver. O sea, la línea tangencial es la que nos va a decir cómo se va a dirigir la fuerza. En el simulador ya nos lo dan, pero en general lo que hacen es colocar un mapa de líneas de campo, y por lo que sale aquí, miren. Entonces aquí la línea tangencial a esas líneas de campo es la línea de fuerza. Entonces, por ejemplo, acá, una línea tangencial aquí es la línea de fuerza, debido a esos dos, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, ahí tenemos también la parte esta del campo, miren, para distribuciones de carga. Entonces, lo que cambia básicamente es el... Bueno, ya lo borré. Lo que cambia en este caso es el QI, ¿verdad? Porque en las distribuciones de carga nos están diciendo de que, por ejemplo, ρ sería dQ sobre dB. Lambda sería, no sé, un dL. Perdón, aquí sería Q sobre dL. Y así, ¿verdad? Entonces, lo único que cambia es eso, que en lugar de tener en este caso un Q, vamos a tener entonces un diferencial. Y eso. Bueno, ahí está, miren, mejor. En el libro sale esa imagen. Ahí tenés que de manera tangencial en las líneas de campo eléctrico nos definimos lo que es la línea de fuerza, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí.